Hola familia, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Estamos en este día muy contentos porque queremos compartir con ustedes un tema muy edificante, un tema que yo creo que es de sumamente importancia que nosotros lo toquemos. Y por eso pues tenemos a una persona que nos va a ayudar con este tema, que es nada más y nada menos que Claribel. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de poder compartir este tema que para mí es muy importante porque es una de las cosas que yo he podido aprender en mi vida por mi experiencia, por los procesos que he pasado del tema que tú lo vas a introducir. Bueno, ¿Cuál es? El tema se trata del enemigo. Dicen que no podemos servir a dos maestros, que o amamos a uno y aborrecemos al otro. Y si no le estamos sirviendo a Dios, chequense porque tal vez le estamos sirviendo al otro. Este tema se titula ¿Cómo el enemigo nos puede robar? En verdad, el enemigo nos roba, yo creo, porque nosotros le permitimos que nos robe, o es que él se mete sin importarle. Sin permiso. Sin permiso. Yo sé que Jesús es lo contrario. Jesús es un caballero. Él no entra a un hogar a menos que tú lo invites. Él no entra en nuestro corazón a menos que nosotros lo invitemos. Pero el enemigo todo lo opuesto. Nadie lo invitó, ya está buscando la forma de meterse. Y hay un verso en Juan 10:10, ¿verdad? Que dice que el enemigo no vino sino fue que a robar, Para hurtar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y a darle en abundancia. Ahí se hace la comparación. Amén, amén. Pero enfocándonos en la parte del enemigo de robar, él siempre nos roba, pero nosotros tenemos que darle acceso, ¿no? Porque él no se va a meter a mi casa si yo tengo mi casa protegida. Entonces, muchos de nosotros nos encontramos que han violado nuestra privacidad, que han violado nuestra intimidad, que en verdad literalmente se han aprovechado de lo que somos. Y hay cosas que el enemigo nos roba, comenzando con la inocencia. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Nunca habían escuchado una mentira antes. Y viene esta serpiente, impulsada, dirigida por el enemigo, que vino a robar, a engañar, a destruir. Hablar mentira. Entonces lo primero que hizo fue que le habló mentira a Adán y a Eva. Lo engañó y al engañarlo ellos cedieron y lo destruyó cuando ellos actuaron. Entonces, ¿qué tú me puedes decir al respecto de hoy en día que el enemigo está activo en nuestras vidas? ¿Es eso un hecho o no? Claro, tenemos que reconocer primeramente que el enemigo siempre va a tener una competencia con Dios, porque el enemigo quiere ser como Dios. Y a veces nosotros descartamos de que el enemigo existe. Pero en este tema yo me quiero enfocar porque el enemigo yo no quiero que lo veamos tanto, porque a veces nos enfocamos que el que mata, el que roba, cuando una persona te hace daño, es más que nos enfocamos con el enemigo. Claro que eso es parte del enemigo, pero muchas veces nosotros nos descuidamos en pequeñas cositas que no creemos que el enemigo nos puede robar por ese ladito de nosotros que tenemos de descuido de nuestra propia vida, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros compañeros, con muchas cosas que el enemigo puede usar para robarte. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo roba cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si tú eres una persona que tú en una área tienes conocimiento, nadie te puede engañar, ¿correcto? Claro. Nadie te puede engañar. Si tú eres un experto en un qué sé yo, dame un ejemplo de algo. Bueno, el deporte, yo quiero ganar un juego, tengo ciertas metas que quiero lograr. Me estoy preparando porque esto
me puede realizar mi vida, me pueden dar un contrato, son reconocidos, puedo adquirir cierta fama, o puedo alcanzar ciertos puntajes que son muy difíciles de adquirir. Y yo pues me preparo en esa área y literalmente pues puedo hablar con mi equipo y decirle, bueno, necesitamos una estrategia, necesitamos un plan para ganar. El deporte es muy común, creo que tal vez por ahí el enemigo puede... No, por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta un deporte, tú te preparas, pero tú te preparas para tú poder ganarle al equipo opuesto. Sí. Muchas personas ven videos del otro equipo para ver cómo ellos juegan, ¿cuál es su cómo debilidad? Ellos pueden exactamente, para ver su debilidad, para ver quién van a poner al frente, dependiendo del deporte que tú estés jugando, quién van a poner al frente, quién van a poner atrás, de qué manera ellos pueden tropezar. Ellos buscan cualquier cosa para poder derribar al equipo opuesto. Exacto. Entonces, en la vida de nosotros, cuando dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, él está buscando a ver qué persona no está conectado a la palabra de Dios, o sea, qué persona no tiene conocimiento. Porque si tú no tienes conocimiento, él te puede hablar una mentira. Por ejemplo, muchos de nosotros que tenemos niños, imagínate un niño de 2 o 3 años. ¿Qué mentira no le puedes tú decir a un niño de 3 años? Claro. ¿Te la va a creer? Claro. ¿Tú sabes por qué te la va a creer? Porque el niño no sabe nada. Tú sabes que se utiliza, por ejemplo, cuando uno estaba pequeño. Ay, Santa Claus, que te tira los regalos por la chimenea. Y cuando a uno le decía, Santa Claus no existe, ay, qué desilusión, pero había que crecer para eso. Tú tenías que llegar a esa edad para tú saber que Santa Claus no existía. Entonces, a un niño tú le puedes decir la mentira que quiera y el niño, por no tener acceso a la verdad, te la va a creer. Y siempre va a vivir con esa hasta que llega a una edad y la descubre. Entonces, con el enemigo pasa lo mismo. El enemigo se sabe la estrategia del mundo, él sabe cómo la cosa trabaja. Entonces, muchas personas le tienen miedo al enemigo, pero el enemigo en realidad, lo que pasa es que sabe que la persona está muy corta de conocimiento porque nadie quiere leer el manual. La Biblia, muchas personas la ven como algo demasiado grande o algo que es demasiado para los pastores, para los padres, para el líder, pero no para uno. Pero la Biblia es un manual para todo el mundo. Si tú compras un aparato, vamos a suponer que tú compres, qué sé yo, una cafetera, un air fryer, un microondas, eso trae un manual. O un closet que quiero armar. Armar, eso tiene un manual. ¿Qué pasa? Que mucha gente quieren armarlo sin leer el manual. Claro, nadie casi lee la Yo soy de esa persona, que yo cojo lucha porque a mí no me gusta leer un y eso manual. me trae consecuencias. Eso me trae consecuencias. Te retrasas. Porque a veces lo armo, me sobró un tornillo o me pasó algo y no sé qué fue lo que pasó. Entonces, en la Biblia, cuando nosotros no estamos preparados, cuando no nos instruimos, porque el ser humano en este mundo no fue un accidente. El ser humano, Dios lo puso en este mundo con un propósito. Entonces ahí está el manual. Pero ¿qué pasa? El enemigo, el diablo, Satanás, como lo quieran llamar, él sabe la persona que tiene una relación y que no tiene una relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes conocimiento de la verdad, él te roba. Ok, vamos a hacer un par en un momentito. Yo quiero saber ¿en qué le conviene al enemigo engañarme? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su fin? Porque algo se trae él. Sí, dice que viene a robar, a hurtar y a destruir. Ok, pero primeramente vamos a lo físico. A lo físico. Él puede ser que me robe mi familia con los vicios, o que yo esté trabajando mucho y no le dedique tiempo a la familia. Tal vez me puede engañar con los chismes, trayéndome chismes, yo me lo creo y eso causa que yo tenga conflicto con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, hay una guerra y me puede robar porque tal vez yo ahora actúe en ese enojo, en esa ira y actúe en violencia. Puedo dejarme llevar por mis emociones, causarle daño al prójimo. Entonces el mundo me pasa una cuenta que es la consecuencia de mis actos.
Puede ser que ahora yo caiga en la cárcel, o etcétera, etcétera, etcétera. Si me hirieron, estoy en el hospital, estoy herido, no puedo trabajar, estoy pagando una consecuencia. Pero ¿en qué gana el enemigo con eso? ¿Cuál es el propósito de él? ¿Qué es lo que él quiere de mí? Bueno, primeramente lo que pasa es que vámonos para atrás para la Biblia otra vez. La Biblia tiene muchas buenas promesas para nosotros. Sí. El ser humano, si vive según Dios quiere que nosotros vivamos, a nosotros no está supuesto a ir bien en todo. Okay. Cuando nosotros meditamos, leemos, nosotros no está supuesto a ir bien en todo. Como Adán y Eva. Como Adán y Eva. Estar perfecto. Okay, muy buen perfecto. Adán y Eva cuando fueron creados, que todo el mundo puede ir y leerlo, ellos se les fue dado todo. Sí. El hombre, ¿qué pasó? Una pregunta para ti. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a ellos después de ellos haber pecado? Bueno, que por tanto... ¿Y a dónde lo sacó él? Del jardín del Edén. Sí, bueno, dicen que perecerán, que van a morir. Pero yo creo que no murieron físicamente. No, ellos iban a morir porque recuérdate que cuando Dios creó al mundo y a Adán y a Eva, nosotros estábamos supuestos a vivir por siempre, nosotros no estábamos supuestos a trabajar ni a pasar dolores. Estábamos supuestos a vivir por una eternidad. Estábamos supuestos a vivir, estábamos supuestos a tenerlo todo directamente del Padre. Entonces, por la desobediencia, la paga del pecado es muerte. Entonces, entonces el hombre debería vivir del sudor de su frente, por eso como castigo, consecuencia. Exactamente, porque todo se le iba a dar. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue la consecuencia del pecado. Gracias que Dios, a través de Jesucristo, cuando viene Jesucristo, que nosotros conectamos otra vez con el Padre. Porque recuérdate que en los tiempos de antes, cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, las personas solamente se podían comunicar con Dios a través de profetas. Las personas de antes no se podían comunicar con Dios como tú y yo lo podemos hacer ahora a través de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es tan esencial en la vida de nosotros. Por eso es que Jesucristo es el único camino al Padre. Porque en los tiempos de antes, en el Viejo Testamento se dice que tú sabes de los profetas. Sí. Que solamente hablaban, cuando se hablaba con David, ¿cuáles son los otros profetas? Samuel. Era de esa manera, pero los profetas eran retirados, o sea que ellos estaban personas, como uno dice, parafraseando, que se iban para monte, que eran personas aisladas. Como Elías. Entonces, ¿qué pasa? Viene Jesucristo, que es quien nos viene a reconciliar, en otras palabras, para decirlo más fácil, es quien nos viene a nosotros a reconciliar con el Padre. Entonces, cuando viene Jesucristo a reconciliarnos con el Padre, hay que nosotros por eso es que es tan importante que Jesucristo, que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque Él viene a liberarte a ti de lo que Adán y Eva ya te pusieron. Okay. En que tú vivieras de sudor de tu frente y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, que aceptamos que Dios mandó a Jesucristo, y en aquel tiempo, sabe que Jesucristo vino y nos enseñó cómo vivir el ejemplo de Él, entonces ahora viene y mora el Espíritu Santo, que ese sería otro tema. Pero ¿qué pasa? El enemigo sabe que muchas personas no sabemos de cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eres una persona que tú vives según la palabra de Dios, a ti todo te está supuesto a ir bien. Entonces tú dices, pero ven acá, yo voy a la iglesia, yo oro por la mañana, yo soy una persona que yo ayudo al prójimo, ¿qué es lo que yo no hago? ¿Y por qué a mí me pasa esto? Busca en toda la cosa que a ti te pasa, ¿qué tú estabas sintiendo? Porque, por ejemplo, tú puedes ser una persona que tú eres un buen muchacho, tú te llevas bien con todo el mundo, viene alguien ahora mismo y te toca la puerta con desesperación, oh, yo quiero que tú me ayudes, cualquier cosa, y tú dices, ay, yo estoy haciendo un video, ¿por qué tú vienes a molestarme? Claro. Entonces, porque nosotros actuamos en un automático. Por eso es que es tan importante meditar. Tú sabes, cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, a nosotros de niños se nos enseña el abecedario, de cómo tú hablar, pero lo que nosotros desde niños se nos debería era memorizarnos las cosas de la palabra de Dios, para que el automático de nosotros no es que si una persona viene a ti, en vez de tú alarmarte o atacarlo, tú, por lo que estás leyendo en la Biblia, tú sepas cómo actuar en ese momento. Claro. De que tú por la mañana cuando te levantes, darle gracias a Dios porque amaneciste con vida.
poner tu día en la mano de Dios para que Dios te acompañe en el día entero. ¿Qué hacemos la mayoría de los seres humanos? Nosotros nos levantamos, agarramos el celular, vamos, nos cepillamos, nos bañamos y después en el camino si nos acordamos, Señor, gracias por este día, rapidito, porque ni siquiera lo tomamos en cuenta. Ok, entonces el enemigo se puede filtrar. Claro. Yo creo que ya hace tiempo que se filtró. Claro, porque tú sabes qué. Lo primero que hicimos fue, en vez de darle la primicia a Dios, le dedicamos el tiempo a nuestros deseos. A nuestro deseo, porque no estamos conectados, exactamente. Y ese deseo no proviene de Dios, porque es un deseo de la carne, ¿verdad? Pero una cosa aquí antes que se me olvide. Recuérdate que el enemigo se la sabe toda. Ese deseo proviene del enemigo. Él es quien te pone en la mente. No, espérate. Por ejemplo, nosotros, cuando nosotros comenzamos a educarnos de la palabra de Dios, recuérdate que la Biblia dice que renovemos nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que es renovar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a renovar? La manera como tú piensas, como todos pensamos, no se alinea a la palabra de Dios, Raúl, esa es la verdad. Okay. Nosotros somos según nuestro medio ambiente. Sí, porque obviamente fuimos desarrollados con los hábitos del mundo. Exactamente. Y eso es lo que conocemos. Eso es lo que conocemos. Si tú cuando chiquito te duele la cabeza, ya a ti te dicen que fue que tú cogiste un resfriado. Si te duele una pierna fue porque te diste allí. Entonces el cerebro, las personas que han estudiado eso saben que el cerebro coge según lo que escuchó de un vecino, de una tía, de la mamá, de quien sea. Entonces cuando nosotros venimos a los caminos de Cristo, nosotros tenemos que volver para atrás, en otra palabra, para ese jardín del Edén. Okay. Pero es solamente a través de Jesucristo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Exactamente, pero ¿cómo? Nuestra forma de pensar. ¿Pero cómo? Por la palabra. Porque Jesucristo vino a modelarnos a nosotros. Entonces, antes que se me olvide esto, cuando te dije ahorita, tú te levantas por la mañana y la costumbre de nosotros muchas veces ni siquiera es orar. Entonces, vámonos un ratico para atrás para Jesucristo. Si Jesucristo era Dios, ¿por qué Jesucristo oraba tanto? ¿Por qué Jesucristo pedía al Padre por la protección de los discípulos? Bueno, obviamente tenía que fortalecerse. Es que la oración, nosotros estamos en la tierra, la oración es importante. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre. Entonces el enemigo se sabe eso. El enemigo no sabe más que Dios, el enemigo no tiene más fuerza que Dios, pero si tú no tienes conocimiento de Dios, él te va a robar. Entonces el enemigo sabe que si tú te levantas y tú no oras hacia Dios, ya él te robó. Ok, mira, una vez... Este era el primer robo. Una vez yo escuché una historia. Fue un cuento que escuché. Dice, si hay dos lobos pequeñitos, bebés, y una familia lo adopta, lo llevan a su casa, pero están jugando en el patio y uno se pierde, se va por ahí y no sabe cómo regresar, se le pierde. Okay. La familia solamente se quedó con ese lobo pequeñito. Pasaron los años, 10 años pasaron. Ya el lobo de la familia está grande, robusto, muy bello, hermoso. Y de repente en la yarda aparece su hermano, 10 años después. Y lo estamos mirando y ellos se miran uno a otro y se enfrentan a pelear. Porque el de la casa va a defender su territorio. No conoce quién es el lobo. Y pues empiezan a pelear y la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar el de la casa o va a ganar el salvaje? Porque el otro se crió en la selva, era en el bosque. ¿Cuál de los dos va a ganar? Entonces eso es algo como que me puso a pensar, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Y alguna persona diría, bueno, va a ganar el de la casa, porque el de la casa es un buen perro, porque va a defender a su casa. Pero alguna persona diría, no, va a ganar el de la selva porque es más salvaje, ha peleado con bestias y de todo, ha tenido que defenderse de cualquier cosa. Y entonces dice, finalmente no, el que va a ganar es el que esté mejor alimentado. El que llegó del bosque tenía semanas sin comer y por eso llegó a la casa a ver si comía algo. Vino muriéndose de flaco. Imagínate, no podía ni pelear con el otro porque el otro de una vez lo desbarató porque está en la casa, está comiendo, está fortalecido. Entonces decía, así mismo es nuestra vida en este camino. Nosotros tenemos una lucha contra la sangre, contra la carne y el espíritu. Entonces la carne
desea cosas mundanas. Porque está acostumbrado a eso desde que nació. Y también porque estamos viciados en nuestros delitos y pecados. Exactamente. Entonces, estar viciados en delitos y pecados quiere decir que eso es lo que estamos consumiendo. Si tú te pones a estar consumiendo cigarrillo o alcohol y ya tú te adictas a eso, tú estás viciado, es un vicio, ¿verdad? Entonces, la carne con el pecado, con el chisme, con la mentira, con las redes sociales, viendo cosas ilícitas, cosas que no te convienen, escuchando, mirando, hablando cosas malas, estamos viciados al extremo que nos gusta. No hace sentir bien. Entonces, cuando ahora nos encontramos con la palabra de Dios y nos habla a nosotros de que hay un Espíritu Santo que nos quiere fortalecer, que nos quiere instruir a toda verdad, dice que vivamos según el Espíritu y no según la carne. Pero obviamente la gente, cuando se levanta por la mañana, comienza la batalla. ¿Quién va a ganar? ¿El Espíritu o la carne? Va a ganar el que más estemos alimentando. El que más estemos alimentando siempre va a ganar. Entonces, si nosotros no despertamos viciados ya, porque estamos viciados, entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque si vamos a renovar el entendimiento, como tú me estás diciendo, que tenemos que renovar el entendimiento, lo primero que tenemos que hacer es meternos en la Biblia y empezar a ver qué es lo que dice el manual. Porque eso es lo que queremos, es seguir las instrucciones. Hemos estado viviendo apartados como ese lobo que se fue por el bosque, que no tiene dirección, no tiene disciplina, no tiene amor, no tiene compasión. Todo engañando, robando, hurtando, ¿verdad? Agarrando lo que no nos pertenece. Entonces, venimos y nos encontramos ahora con la Biblia que nos dice, esta es la manera como todo te va a funcionar. Entonces, muchos de nosotros abrimos la Biblia, pero como no la entendemos, dirán a cerrar. Entonces, el enemigo nos engaña ahí también. O vamos a la iglesia y nos sentamos, no conocemos a nadie, tal vez alguien se nos acercó y nos invita para la próxima. Y decimos, no, yo no sentí nada, yo no vuelvo a esa iglesia. El enemigo ahí también nos engañó. Y yo puedo seguir. Te puedo decir que hay personas en nuestra familia que nos dicen, mira, vamos a ir a tu casa, vamos a hablar, leer la Biblia contigo, vamos a orar. Y de una vez nosotros, ay no, porque es que a mí no me gusta eso. El enemigo ahí también me engañó. ¿Por qué? Porque como tú dices, ya estamos programados, diseñados a creer que la cosa, que un resfriado, si yo salgo así, que esto y aquello, que no me conviene esto. Siempre con un temor, o siempre, ¿verdad?, a las cosas que son de bendición para nosotros. Pero eso viene siendo también, como decimos, el enemigo que nos está engañando y de esa forma nos roba. Claro, porque mira, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿por qué tú decidiste buscar de Dios? Porque hay mucha gente que dice, ay, yo voy a buscar de Dios porque yo no me quiero condenar. Yo quiero tener una vida eterna. Ay, yo tengo miedo de esto. Mira qué es lo que pasa. Nosotros, tú vengas de la China, de Japón, de Alaska, tú nombras el país, fuimos creados por un solo Dios en este mundo. Nosotros tenemos una fuente que se llama Dios. Claro. Y hay un solo Dios. Sí. Entonces, a ti te guste o no, ese es tu creador, ahí es que tú perteneces. Tú y yo hemos hablado antes del pez que pertenece al agua y la planta que pertenece a la tierra. Sí. Si tú sacas un pez del agua, el pez se va a morir, porque el pez se creó para desarrollarse y vivir en el agua. Sí. La planta tú la puedes sacar, vivirá por 2 o 3 días, pero después se va a secar porque está desconectada de su fuente. Entonces, como te dije ahorita, toda persona del país que tú quieras nombrar, la fuente es Dios. Si se desconecta, que lo que le pasa a la mayoría de las personas que se desconectan, no pueden vivir una vida plena como Dios la promete porque están desconectados de la fuente. Entonces, la única manera de conectarse a esa fuente es a través de Dios. Entonces, cuando tú mencionaste, si yo abro la Biblia es un poco difícil, mira, esto es algo muy importante que no se me puede olvidar. Lo bueno de Jesucristo venir al mundo y enseñarnos a cómo regresar una vez al Padre y que Jesucristo el Padre haya enviado el Espíritu Santo que esté con nosotros, es que yo le digo a la persona, donde quiera que ustedes estén,
en tu casa, en el patio, donde tú estés. Tú no necesitas de nadie para tú pedirle al Padre. Tú puedes estar sentado, tú puedes estar hincado, tú puedes estar donde tú quieras por la situación que tú seas. Dios no está más cerca de ti, ni de mí, ni de aquel, no, porque como tú le sirves a Dios, Dios está contigo y Dios a mí no me va a servir porque yo no estoy haciendo lo que Él no está haciendo. Eso no es así. Si tú vienes a Dios con un corazón contrito y humillado, ¿qué significa eso? Si tú dices, Señor, yo no entiendo la Biblia, no busque a nadie, hazlo solo donde tú estás. Yo no entiendo la Biblia, yo no sé a qué iglesia ir. Comienza una oración de menos de 3 minutos y dile, Padre, tú que eres mi fuente, tú que eres mi guía, tú que me creaste, yo quiero tener una relación contigo. Primeramente, tú estás utilizando tu palabra. ¿Qué dice la Biblia de eso? El poder de la vida y la muerte está en la punta de tu lengua. El declarar y decir, esas son cosas que al enemigo no le gusta, porque el enemigo sabe, por esa persona está orando, esa persona está clamando. Entonces no te puedes robar. Entonces cuando tú ya vienes a donde Dios y te humilla donde quiera que tú estés, en tu negocio, donde sea, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién es ese que la persona tanto habla. Entonces tú le pides a Dios que te ayude a leer la Biblia, que si tú necesitas, qué iglesia tú debes de ir, que tú quieres, pero recuérdate que eres tú y Dios. Entonces Dios, porque es que Dios no escucha. Cuando tú tienes ese corazón que tú dices, yo quiero, es verdad que yo tengo una fuente. Tú sabes que muchas personas usan el teléfono Apple, ¿right? Claro. El Apple Phone es lo que yo uso. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si tú sabías. El iPhone, perdón. El iPhone es un teléfono que todo lo que tú haces tiene que ser nada más con ellos. Por eso, si a mí se me daña, yo tengo que ir, yo no sé en otros países. Pero aquí, si le pasa algo al celular, o sea, yo tengo que ir a la misma, tiene que ser de esa línea obligatoriamente. Tú no puedes ser para otra, tiene que ser esta. Incluso, yo no sé qué celular tú tienes. Samsung. Pero si a mí se me olvida el cargador, yo no puedo cargar el cargador mío con el tuyo. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo diseñaron para que solamente el técnico que hizo, porque ellos supieron lo que hicieron, solamente el técnico de Apple pueda arreglarlo, solamente el cargador de Apple pueda arreglarlo, para que tú tengas que tener todo que pertenezca al Apple. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Con las cosas de Dios, es una sola fuente, es un solo poder. Entonces, muchas veces, lo que te estaba diciendo antes de mí, ¿por qué yo busco de Dios? Porque yo pertenezco ahí. Porque cuando yo no estaba con Dios, yo estaba perdida. Yo me confundí, eran tantas cosas en mi vida. Entonces, cuando yo descubrí que mi fuente era Dios, yo dije, no, yo me voy a preparar. ¿En qué yo me voy a preparar? En conocimiento. Yo voy a ver cómo yo puedo prepararme para ser mejor madre, para ser mejor hija. Pero no ser mejor madre o ser mi mejor hija para que Dios me considere. Es lo bien que yo me siento. Perdona que te interrumpa. Porque cuando tú dices, yo voy a poner de mi parte, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer mi tarea, yo quiero que tú me hables a mí, o que tú me uses, yo quiero que tú hagas una obra en mí. Hay personas, estamos en unos tiempos que se llaman tiempos de microondas, que quieren todo rápido a la ligera. Que si Dios no te responde de una vez, que si Dios no te contesta de una vez, que pasa un día, pasan 2 días, entonces tú no ves resultados, entonces tú vuelves a la rutina de antes, porque eso es lo que tú conoces. Sí. Entonces, hay personas, hay un decir por ahí que dicen, si tú quieres ver cosas diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Porque si sigues haciendo la misma cosa que antes, vas a tener los mismos resultados. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios y contrito y humillado, porque de verdad que estamos cansados, estamos oprimidos, nos damos cuenta que el enemigo nos ha robado. Nos ha robado demasiado ya. Y nosotros queremos hacer algo al respecto. Llega el momento que nosotros decimos, voy a hacer mi parte. Tomé esta decisión. O fuiste a la iglesia, escuchaste tu mensaje y ese mensaje, desde hoy en adelante ya. Pero pasan 2 días, pasan 3 días y se te olvidó el mensaje. Y cuando viene a ver, otra vez está fría, otra vez está en los vicios. Eso es falta de disciplina. Porque si vamos a un gimnasio, nos inscribimos en un gimnasio,
lo primero que tenemos que saber es que tenemos que disciplinarnos, que tenemos que dejarnos llevar por las instrucciones como tú dices. Tenemos que comer o dejar de comer, o tenemos que alimentarnos de cierta forma, tenemos que hacer cierta clase de ejercicio a cierta hora, levantarnos a cierto tiempo. Entonces, en el Señor hay disciplina, en este camino se necesita eso, en este camino, y si hay, ¿cuáles son? ¿Qué yo puedo hacer para salir de ese vicio que me tiene así, que yo lo que quiero es volver a lo que hacía antes? ¿Qué yo puedo hacer en esa disciplina porque tengo que renovar mi mente, ¿verdad? Creo que por ahí debemos de comenzar. Sí, eso es un punto muy importante que tú estás trayendo, te voy a decir por qué. Porque es muy cierto que la oración es la declaración, y la oración es muy importante cuando tú quieres hacer ese acercamiento hacia Dios. Pero como tú dijiste, tu ego, tu cuerpo, te va a querer llevar a la misma rutina, porque vamos a decir que tú tienes 20, 30, 45 años, eso es todo el tiempo que tú tienes repitiendo y repitiendo la misma costumbre. Tú no vas a ir de la noche a la mañana a cambiar y a ser otra persona. Un edificio tomó muchos años para construirse. Exactamente. Para en un día. Exactamente, tú no vas a cambiar. No lo vas a lograr. Tiene que ser una cosa de tú todos los días. Y me gustó lo que usaste de gimnasio, porque muchas personas que han comenzado un negocio o por ejemplo, que van al gimnasio o están cambiando su manera de comer, ellos saben que todos los días tienen que hacer este cambio. Entonces, muchas personas tal vez dicen, no, porque yo le voy a orar a Dios todos los días y yo no voy a hacer más nada. ¿Qué es lo que pasa? Mira, es muy importante que tú te congregues. ¿Por qué? Porque es una escuela. Entonces, lo que pasa muchas veces es que la persona, cuando comienzan a ir a la iglesia, muchas veces ven cosas que no les gustan y no quieren volver a la semana siguiente. Pero ¿qué pasa? El objetivo tuyo tiene que ser, ¿tú sabes qué? Yo quiero aprender la palabra de Dios, porque mira, Dios conoce tu corazón. Te lo digo yo, porque así fue que Dios trabajó conmigo, y yo sé que así fue que Dios trabaja contigo. Cuando Dios conoce tu corazón, si Dios te tiene que pasar a ti por 3 iglesias y mandarte a las 4, Él sabrá en el momento y la hora que Él lo va a hacer. Pero si tú no comienzas a educarte con las personas que conocen de la Biblia, porque también hay muchas personas que comienzan a ir a la iglesia y no oran, porque suben de un lado pero se bajan del otro. Exacto. A ti no te sirve de nada, porque por ejemplo tú puedes orar, pero tú necesitas o a una persona que te guíe. Un entrenador. Exactamente, porque en las iglesias tienen personas para eso, para que te dice cómo tú leer la Biblia. Entonces, mientras esa persona te está ayudando, tú solo en tu cuarto, tú le oras a Dios por esa persona. Señor, yo quiero que tú me sigas guiando, porque Dios lo que ve es tu corazón. Entonces, muchas personas creen que nosotros queremos hablar de Dios como si fuera un negocio. Vengan que aquí está Cristo. Es que Cristo es nuestra fuente. Entonces, en la humanidad estamos demasiado inconformes. No sabemos qué hacer. Cuando no es que tú quieres demasiado, es que te falta. Ok. Un momentito. Esa fuente me llamó la atención. En la historia, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús encontró a una mujer que fue a la fuente a buscar agua. Una mujer samaritana. Y Jesús le dice, si tú tomas del agua que yo te doy, jamás volverás a tener sed. Quiere decir que el hombre siempre tiene sed de algo. Hay un vacío en el corazón del hombre. Siempre. Y siempre anda buscando quererlo llenar con algo. Querer ser aceptado. La imagen es una sed. Hay personas que andan buscando propiedades, adquirir materiales. Hay personas que tal vez con la moda quieren siempre estar a la moda, tener lo último, verse, tener la última cartera. Hay personas que pagan 800 y hasta $2,000 por una carterita y apago solamente para salir y mostrarla. Una correa, $500. Y eso es una sed. Eso es una sed. Hay parejas que no se sacian y por eso tienen que salir a buscar otras. Eso es una sed. Eso es una sed. Hay personas que no se conforman con un trabajo y tienen que tener dos, andan buscando tener una buena cuenta bancaria para que cuando se vayan de vacaciones, sí, exhibirlo
o botarlo y volver otra vez a la esclavitud. Entonces, todas esas son sed. Sí. Entonces, cuando Jesús dijo eso, si toma del agua que yo te daré, jamás volverá a tomar sed. ¿Cuál es esa agua? Wow. Esto, mira, me encanta que haya traído eso porque cuando tú conoces a Cristo, ¿verdad? Tú no vuelves a tener sed porque tú te das cuenta que todas esas cosas que tú piensas que es lo que tú necesitas para ser feliz, es una mentira del mismo enemigo. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, yo soy una persona, y tú también, que nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros estamos nutridos. Al enemigo le cuesta mucho mentirnos, porque si por ejemplo salió el iPhone 15, yo no tengo esa sed, que yo tengo que tener el 15 porque fue el último que salió, porque yo sepa lo que necesito el celular mío. Y yo no tengo esa sed porque Dios me quitó a mí eso. Entonces, como tú dices, aparte de todas las cosas que Dios te sana a ti la sed, de como tú dices, de ser feliz por tu matrimonio. Tú aprecias a quien tú tienes como pareja. Yo hay mujeres que no pueden tener hijos, que tienen una sed de ser madre. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te deja saber. Porque Dios no es una persona que te va a dejar al azar, no sé si así que se dice. Sí. Entonces Dios, tú comienzas a sentir esa gratitud. Tú comienzas a sentirte bien porque Dios contesta todas aquellas cosas y tú descubres. Porque tú lo dices así porque ya tú lo sabes. Pero muchas personas que nos están escuchando creen, oh no, él está bien porque él tiene esto, tiene aquello. Pero lo que esa gente no sabe es que todo el que tiene esto y esto siempre le falta algo. Porque el ego no se satisface nunca. El que tiene quiere más. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu vida, toda esa sed se te es llenada. Ok, un momentito. O sanada, o no sé cómo se diría. Un momentito. Vamos al paso. Okay. He leído la Biblia que dice que Dios es el que pone el querer por el hacer. Dios pone un deseo en mí de repente que yo no tenía antes. Por ejemplo, aquí tenemos una picadera. Sí. Y a mí siempre me han llamado la atención los primeros 3. Pero el cuarto lo paso por alto porque nunca me ha llamado la atención. Y a mí tampoco, ese es el que pica, ¿verdad? Exacto. Pero ese es bueno para ti. Ok. Ese es el que te va a fortalecer los huesos, el que te va a dar el potasio que tú necesitas, todo. Pero eso yo no lo quiero. Okay. Y siempre me estaba conformando con esto. Decido cambiar mi rutina. Porque ya no me gusta el resultado de mi cuerpo, no me gusta estar, estoy deprimido, estoy decepcionado, ya gente me han herido los sentimientos y vengo ante Dios. Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Me siento mal. Voy a leer tu palabra. Leo la palabra y leo la palabra que yo he sido egoísta también y que yo no he sido agradecido. Que es verdad que a mí me han herido, que a mí me han traicionado, que yo he estado perdido, pero a la misma vez yo soy un mal agradecido y yo tengo que pedir perdón, yo me tengo que arrepentir. Que aunque me han herido, yo también he herido. Aunque me han hecho daño, yo también he hecho daño. Entonces ahora yo me arrepiento. Y empiezo a leer la Biblia. Ok, Señor, ahora me voy a dejar guiar por ti. Aquí dice que hay que perdonar. ¿Y a quién yo tengo que perdonar? El Espíritu Santo me trae a la mente. ¿Te acuerdas que yo te quedé? Ok. Está bien, Señor, lo voy a hacer. Pasa la semana, aproveché, mira, mala mía, no sé qué estaba pensando. Y la persona viene y te dice, ¿tú sabes qué? Gracias por hacerlo, porque yo necesitaba escuchar esta palabra, porque yo también me sentía así. Y ahora se rompió una cadena. Y de repente, cuando yo voy a salir por esa puerta, me nace a mí un deseo que yo nunca descubrí antes. Que ahora de repente yo quiero llamar a alguien de mi familia que a mí nunca me interesaba llamarlo. Y lo quiero invitar a la iglesia. Al tío mío, a un primo. Fulano, mira,
¿cómo estás? Sí, tengo años que no hablo contigo, pero me viniste a la mente y quería saber cómo estás. Oh, bien, ¿y tú? Bueno, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia. ¿De verdad? Sí. Wow, tú no sabes que yo también estoy yendo a la iglesia. ¿De verdad? Y Dios hace una conexión ahí. Dios te trae eso. En ese momento, como Dios puso ese deseo en mí, así pone el deseo en mí de yo comerme esto que está aquí. Y esto que está aquí viene siendo negarse a uno mismo. Dice, el que quiera salvar su vida, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero yo por mi propia cuenta no lo voy a querer hacer, porque la carne nunca va a quererlo hacer. Por ejemplo, si alguien me hizo un mal y yo tengo que perdonarlo, yo no quiero ir a perdonar. Pero Dios pone ese deseo en mí de que yo tengo que tener compasión y que si yo no lo perdono a él, Dios a mí no me va a perdonar. A mí me llamó mucho la atención un testimonio de un señor que estaba casado y ellos son cristianos los dos, pero parece que la mujer fue distraída en alguna etapa o se descuidó, porque la Biblia dice, aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. Porque uno puede rebalar, uno puede distraerse. El Señor dice, pon tu mirada en mí y no la desvíe, porque si tú quitas la mirada, tú ves que cuando Pedro quitó la mirada de Jesús en la barca, él estaba mirando a Jesús, pero cuando quitó la mirada y miró las olas que lo estaban, tú sabes, tocando los pies, y él miraba, lo distraían, en ese momento se empezó a hundir. Pero mientras estaba mirando a Jesús, él no se hundía. No se hundía. Entonces, esta señora, el enemigo parece que le ministró así como a Eva. Y ella le dijo a su marido, mira, yo creo que yo me equivoqué casándome contigo. Estoy harta ya. Y el Señor parece que también ya había sido afligido un poco en la relación, porque cuando la gota empieza a caer, dura su tiempo cayendo hasta que hace un hoyo. Algo había ahí que no estaba en orden, que ya el hombre también estaba cayendo su gotita. Y el hombre lo que le dijo, tú sabes que yo creo que el que me equivoqué fui yo. Y enojado, llegó la hora de irse a dormir. Bueno, ya no va a dejar su cama y él tampoco. Ella se fue para su cama, el hombre afuera, en la sala. Dice que en ese momento, siendo cristiano al fin, empezó a hablar con Dios. Y al hablar con Dios, el Señor le dice, tú estás mal. Tú tienes que arreglar esto. Tú eres la cabeza del hogar. Y él reconoce, dice verdad. Y él dice, pero ella está durmiendo ahora. El Señor le dio sabiduría. Y él lo que hizo fue que se le acercó a ella, le puso la mano y empezó a orar por ella. ¿Por qué tú crees que él empezó a orar por ella? Porque ahí había algo que le estaba ministrando a ella. Había algo que le estaba haciendo, le estaba robando, le estaba hurtando y vino a destruir. Entonces Dios le dio sabiduría a él y él empezó a orar por ella. Y lo reprendió. Le dijo, tú no tienes parte ni suerte aquí. Aquí mora Cristo. Y él también se arrepintió porque, como te digo, la gota cae, uno a veces se queda callado, pero uno está molesto. Y la Biblia también dice, airaos, pero no pequéis. Nosotros no podemos enojar, pero no podemos cruzar la línea y pecar. Entonces a él decirle a ella, no, yo creo que me equivoqué fui yo. Él falló, porque tú sabes, lo declaró también. Entonces, en ese momento que él ora por ella, él la deja tranquila, ya oró por ella, ahora le vino paz a su corazón. Y ya él está confiado. Luego sigue con el Señor y luego se va a dormir. Dice que como a las 3 de la mañana él siente
un brazo que le hace así y lo jala y le dice, mi amor, perdóname, y le da un beso. Y él le dice, no, perdóname tú a mí. ¿De dónde vino eso si ella estaba durmiendo? Eso lo hace Dios. Dios ministra hasta en el sueño. Si el enemigo también anda como león rugiente buscando a quien devorar, Dios es paciente. Dice que Él no ha venido por misericordia porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿cuántos hogares no hay así? ¿Cuántas relaciones dañadas no hay así? El enemigo no ha robado suficiente, yo creo que basta ya. Algo que quería mencionar es que, como tú dijiste, ya el enemigo nos ha robado a nosotros demasiado. Demasiado. Y una de las cosas que tenemos que hacer, lo primordial, es buscar a nuestro Creador, buscar a Dios, comenzar esa relación con Dios. Obviamente que todo aquel que viene a Dios va a ser salvo de la vida eterna. Pero cuando tú mencionaste de que estamos en tiniebla, que la persona está en tiniebla, la parte como yo la puse en mi vida para yo poder entenderlo, fue como, imagínate que tú estés en un cuarto, en una habitación, que haya muchas sillas, muchos muebles. Te ponen a ti en una esquina y te apagan la luz y tú tienes que ir a la otra esquina. Entonces tú te vas a tropezar hasta lo que tú llegues a la otra esquina. Okay. Pero vamos a suponer que en el medio del caminar te prenden la luz. Okay. Tú vas a comenzar a remover las butacas o los muebles. Así mismo es. Y no te vas a tropezar más. Así es. Porque tus ojos son abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita de ti mismo, buscar a Dios para que Dios pueda abrir tus ojos. Porque si tú eres una persona que tú estás en el viejo hombre, que muchas personas no entienden lo que es el viejo hombre y esa costumbre que nosotros tenemos de complacer y vivir de la carne. El hombre viciado. Exactamente, el viciado, de vivir del ego, lo que yo quiero, lo que yo soy, que tiene una agonía, todo eso. Cuando tú vienes a Cristo, ya tú cambias tu mente, tu vida, lo que tú eres. Por eso que se dice que tú eres nacido de nuevo, porque tú eres otra persona. Tú no eres esa persona que eres esclavo del mundo, que estaba ciego en ese cuarto, que no podía llegar hasta el otro lado. Okay. Entonces muchas personas a veces creen, yo no estoy para ir para la iglesia, a buscar de Dios, o si no buscan a Dios de una manera de que, porque también puede pasar eso, que lo hacen como una rutina, yo voy a la iglesia, yo voy a orar y de ahí no pasan. Es la comunicación tuya con Dios, es la oración tuya con Dios, es comunicarte con Dios para que Dios pueda instruirte, como tú usaste el ejemplo de ese matrimonio, porque eso fue lo que le pasó a Eva. Si cuando la serpiente se le acercó a Eva hubiese buscado a Dios, mira lo que la serpiente me ofreció, ¿qué tú crees? De ahí no había pasado. Claro. Pero ella, que es lo que nos pasa a muchos seres humanos, cuando nos viene el enojo, cuando nos viene la tentación, en vez de hincarnos allí como hizo ese hombre de buscar el rostro de Dios, actuamos por sí solas y no podemos. Tenemos a Dios con nosotros en todo momento, para que nos libere a Él de esta carga, como dijo Jesucristo. Todo aquel que esté cansado, vengan a mí. Y aquí todos estamos cansados. Así es. ¿Ok? Entonces, esa parte que hemos cubierto de que el enemigo nos roba, de que muchas personas a veces no lo saben, ¿por qué me va todo mal? ¿Por qué me va todo mal? Sí. Porque no tiene una comunicación con Dios. Y no puedo dejar este segmento sin decir algo, que muchas veces hay personas que te pueden escuchar y te dicen, pero ustedes buscan de Dios y ustedes le está pasando esto, le está pasando aquello, le está pasando cosas que quizás ante los ojos de ellos no son agradables, porque tú sabes que el mundo ve la cosa. Que tenemos aflicciones. Tenemos aflicciones. Las aflicciones según el mundo, porque Jesucristo lo dice, en el mundo tendréis aflicciones. tendré las aflicciones. Pero confiar. En el mundo. Pero no lo dejo ahí porque él lo podía haber dicho. Y ustedes van a tener aflicciones en el mundo y ya está ahí, había quedado. Pero él dice, en el mundo tendré aflicciones, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Quiere decir que si estamos con Él, todo es para bien. Entonces, por ejemplo, si yo ahora mismo, que eso es algo que ya viene siendo otra clase, de que al cristiano que pasamos por cosas, pero no, para nosotros no son aflicciones, para nosotros se llama un proceso, una limpieza
Ese es otro segmento que vamos a cubrir, Ujú. lo que son los procesos. Porque hay personas que son afligidas en ciertas áreas. Hay personas que están viviendo una consecuencia, están pagando porque Sí. el mundo te pasa cuenta. Sí. Pero hay personas que a veces confunden lo que son los procesos y lo que son las consecuencias de sus actos. Entonces, ese es otro segmento que vamos Claro. a cubrir, porque todos estamos pasando por algo. Todos tenemos una cruz que estamos cargando, pero hay personas que confunden esa cruz como un castigo. Como un castigo, pero Dios te castigó en eso. No, Dios no. Dio lo que la gente quizá ha visto en mí, algo de mí, que quizá, porque para mí no, para mí todo lo que me pasa en mi vida es para mi propio bien. Eso es una cosa que yo la tengo segura Sí. siempre. Moisés, Dios le hizo su llamado y él tuvo que ir a responder ese llamado, pero primero él tuvo que ser procesado. Ujú. Y ese proceso lo separó a él de su pueblo. Y a él separarse de ese pueblo duró 40 años separado. Pero cuando terminó el proceso, ahí Dios lo empezó a usar. Podemos ir con más personas. David también. David fue llamado para ser rey a una edad muy temprana, pero tuvo que ser procesado. Tuvo que pasar por un tiempo para ser procesado, que son tiempos de dificultad. José, Pero para la carne. sí, bueno, para la carne es dificultad. Ujú. José, ¿verdad? Que tenía sus hermanos, que le tenían envidia, lo vendieron, se deshacieron de él. Él tuvo que sufrir eso. También fue a otra tierra lejana como esclavo y durar varios años separado de su familia, de su padre. Y pasaron todos esos años, eso fue aflicción para él. Pero eso fue un proceso. Ajá, que eso, como tú dices, esa es otra clase. Eso no es un castigo. Eso no es un castigo, son procesos. Es lo que quiero decirte. ¿Me entiendes? Ya eso es otro tema. Ese otro Que nosotros tema. tenemos que entender, porque todos están cargando, todos están pasando por un proceso. Tenemos que saber si lo que estamos pasando es un castigo por nuestra desobediencia, por nuestros actos, o es que Dios nos está procesando. Porque yo tengo años esperando bendiciones de Dios y no me llegan. ¿Qué yo hago? ¿Me pongo a llorar mientras tanto? No, porque el Salmo a mí me dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiere decir que a mí nada me falta, yo tengo que estar bien. Que en mi mente yo desee algo, porque yo creo que esto me va a completar o me va a ayudar o me va a poner en cierto lugar, es una cosa. Pero si Dios no lo quiere para mí en este momento, quítalo de mi camino, que yo tampoco lo quiero. Porque todo obra para bien, ¿verdad? Para lo que aman a Dios. Todo, y lo que estamos en Cristo, esas cosas no nos afligen, porque Dios está utilizando, por ejemplo, esa bendición que tú dices que estás esperando, que yo también tengo una bendición que estaba esperando, no es algo que me robe el sueño, Exacto. no es algo que yo me siento, no, porque Dios sabe en el momento que esa bendición es de llegarme, porque la bendición no te llega cuando tú creas, sino cuando tú estés preparado. Si un niño quiere ese carro a los 13 años y el papá no se lo está dando, si tiene el conocimiento y el entendimiento de que es porque él tiene que prepararse primero y porque tiene que estar legalmente para manejar, él lo va a entender y va a estar en paz. Uh-huh. Y hasta que no llegue ese tiempo, él va a estar tranquilo. Exactamente. Y así estamos nosotros, porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Uh-huh. Conocerá la verdad, y eso es lo que me ha hecho a mí. Un punto muy importante, conoces la verdad y esa te va a hacer libre, pero te va a hacer libre de todo, porque aquí todos tenemos aflicciones diferentes, aquí todos tenemos carga diferente. Entonces, cuando tú conoces la verdad, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde Cristo. está la verdad? En Cristo, el en camino, la palabra de la Dios verdad y la vida. está en Cristo. La verdad dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, porque no conocían la verdad. Y ahí vamos para atrás para el enemigo. El enemigo sabe que tú no tienes conocimiento. El enemigo sabe que tú conoces la verdad. La verdad está ahí. Amén. Entonces, si nosotros queremos liberarnos,
si queremos ser libres, si queremos tener ese despertar, lo único que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios. Y punto. Amén. Bueno, pues yo creo que este tema es un poquito profundo y tal vez usted no tenga el entendimiento para seguirnos a nosotros en este tema, pero nosotros vamos a orar para que sus entendimientos sean abiertos. Vamos a orar para que el Señor ponga ese deseo en su corazón de que usted anhele esa relación con Dios. Rally, he entendido que para tú poder conocer a alguien a profundidad, tú necesitas una relación con esa persona. Claro. Tú necesitas interesarte por esa persona. Tú necesitas buscarlo. Tú necesitas esforzarte. Si a mí me interesa una joven, de verdad que me interesa, yo quiero saber qué le gusta comer. Yo quiero saber dónde le gusta salir. Yo quiero saber quiénes son sus amistades. Quiero saber si es responsable o si es vaga o si es irrespetuosa. Quiero saber todo de esa persona. Quiero saber cómo se comporta en los momentos difíciles. Quiero saber cómo se comporta en los momentos buenos. Quiero saber todo de esa persona. Entonces, ¿qué yo voy a hacer para saber todo eso? Me voy a acercar, ¿verdad? Voy a llamar. Voy a buscar la forma de estar involucrado. Y hay un deseo continuo. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar por ahí. Vamos a orar para que los que nos están mirando, el Señor ponga ese deseo en ellos. Porque la carne está viciada y la carne no va a desear orar. La carne no va a querer desear doblar rodillas. La carne no va a desear ir a pedir perdón. Te va a quedar esperando si tú crees que eso va a pasar. La carne no va a desear tú ir a la iglesia. La carne no va a desear tú abrir la Biblia. La carne no va a desear que tú esperes más de una semana. Porque una semana y 2 semanas es demasiado. Pues tú le dices a la carne, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dile a la carne también lo que dice Gálatas 2:20. Díselo así, memorízatelo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y cuando Él está contigo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Es tiempo de que nos levantemos. No dejes que el enemigo te hable más a ti. Ahora háblale tú a él. Cuando Jesús estaba en el desierto y estaba orando y el enemigo se levantó contra él y el enemigo le ofrecía, ahora Dios, Jesús se levantaba y le decía, escrito está, no tentará tu Dios. Y repréndelo en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos la llave. Dice que todo lo que tú ates en la tierra será desatado, será atado en los cielos. Y lo que tú desates aquí, si tú dices en el nombre de Jesús, se rompe esa cadena de vicio. En el nombre de Jesús, aquí no me entra la mentira. En el nombre de Jesús no más chisme aquí. En el nombre de Jesús estamos en victoria. En el nombre de Jesús somos fuertes. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y de ahora en adelante cambiemos nuestra forma de hablar. Hay que cambiar la mente. Hay que renovar el entendimiento. Tú no podías traer un tema también acerca de renovar la mente. Claro que sí. Dejen sus comentarios. Si quiere que le hablemos de cómo nosotros renovar nuestra mente, cualquier cosa que desee un tema. Yo sé que el tema de hoy fue un poco largo, pero era necesario porque es el inicio de todo lo que podemos traer. Porque hay mucho tema de cómo puedo acercarme a Dios, de cómo yo puedo dejar de ser esa vieja persona. ¿Qué significa renovar mi mente? ¿Qué significa que Cristo vino a esta vida a traerme salvación? ¿De qué me salvó Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedo usar en mi vida? Esos son temas que nosotros podemos hablarlos, podemos desarrollarlo, podemos personas ayudarlo. que no saben cuáles son sus propósitos. Hay personas que no saben cuáles son sus propósitos. No saben para qué Dios me va a llamar. Y si tú no te sientes cómodo, porque nosotros somos servidores de Cristo, si tú no te sientes, si tú no te has escuchado y tú no te sientes cómodo y tú dices, yo quisiera que me hablen de este tema, y nos lo ponen en tu comentario, nosotros podemos hacer un tema solamente de eso, claro para sí. Nosotros llevarte a ese encuentro que
porque nosotros tenemos esto en oración. Eso no se está haciendo solamente así. Estamos preparando eso para llegar, porque lo que por gracia te fue dado, tú también lo vas a dar por gracia. Hay que dar por gracia lo que por gracia recibir. Exactamente. Entonces, como Dios nos abrió el camino a nosotros y como nosotros tenemos una vida en Cristo, nosotros queremos también dar más adelante lo que Él nos ha dado a nosotros. Sí, y queremos ser luz. Lo más importante, que donde quiera que nosotros vayamos, somos la luz. Porque lo representamos a Él. Cuando yo digo ya no vivo yo, Si no digo Cristo en mí, es que ya tú no puedes verme a mí. Tú estás mirando a un príncipe, pero un príncipe de un real sacerdocio, a una princesa de un real sacerdocio. ¿Qué sacerdocio es ese? El reino de Dios. El reino de Dios, donde Dios es el rey. Jesús es nuestro rey. Y nos ha llamado a nosotros a las virtudes, a las naciones. Tenemos propósitos. Ahora que estamos conociendo la verdad, somos libres. Vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Dirige la oración. Ok. Gloria a Dios. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por este inicio de todos estos cursos, Señor, que queremos iniciar para todas aquellas personas que nos están escuchando, Señor. Toda aquella persona que están escuchando ahora mismo, Señor, esta palabra que traímos, Señor, que tú puedas, Padre, en el nombre de Jesucristo, abrir sus oídos espirituales, Señor, abrir sus entendimientos, que esta palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones, Señor, para que ellos puedan aplicarla a sus hijos, a su pareja, a su trabajo, de cada cosa, Señor. Que aquellas personas que nos estén escuchando, Señor, sepa que tú eres la fuente, que tú fuiste que lo creaste, Señor. Que solamente a través de ti, Jesucristo, ellos pueden, Señor, ellos pueden conocer la verdad, que ellos pueden reunirse, Señor, contigo, al verdadero amor, al único amor que eres tú, Señor. Señor, gracias, Padre Santo, y despierte esa hambre por cada una de esas personas a la cual tú nos has mandado, Señor, a llevar tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan grande, por amarlo y por siempre estar ahí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Queremos estar en contacto con ustedes. Déjenos sus comentarios. Aquí les dejamos nuestros contactos para que ustedes también lleguen a nosotros. Queremos escuchar de ustedes si desean oraciones, si desean que tratemos con ustedes personalmente. Háganos saber que les amamos. Somos enviados por el Señor. Y si estamos aquí es porque el Señor te ama. Cristo te ama. Y eres importante. Dios tiene un propósito contigo y tu hora ha llegado. Así que Dios te bendiga y quédate porque muy pronto venimos por ahí con un segmento muy bueno, ¿verdad? Que vamos a tratar de una canción que tiene un mensaje muy precioso para ti. Una canción de Lily Goodman con unas letras que yo creo que te van a llegar. Así que quédate porque tenemos más para ustedes. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Amén. Adiós. Cuando escuchen una canción, sea secular o cristiana, préstele atención a la letra, porque la letra tiene mucho que ver de cómo eso te afecta. Si tú estás escuchando una música cristiana y tú escuchas las palabras, que es muy importante ponerle atención, porque a veces tú la cantas y tú no la llevas a tu corazón. Entonces, pero cuando tú la llevas a tu corazón, tú entiendes y tú lo puedes practicar en tu vida, pero aunque tú no le pongas atención, ese sonido, esa palabra se penetra en ti. Entonces, cuando le comenzamos a poner atención a la música cristiana y también escuchamos la música, como se le dice, del mundo, eso también tiene un afecto en ti y tú te das cuenta que la música que escuchamos del mundo no te enseña a ti lo que la palabra de Dios te puede enseñar. Al contrario, te le da fuerza a un sentimiento o a algo que tiene que ver contigo misma, con lo que tú sientes o con lo que tú eres. Sin embargo, las canciones que son para Dios te fortalecen espiritualmente. Entonces, esto es más para que la gente de ahora en adelante presten atención y diga, oh, pero mira, lo que yo estaba escuchando de esta música no me ayudaba en nada espiritualmente, al contrario, me hacía sentir peor de lo que yo estaba. Porque la música se escucha bonita, pero presta atención a las letras. ¿Es esto algo para entretenimiento? Porque me gusta a mí, me gusta escuchar esa canción, me gusta cómo suena, me gusta el coro, me gusta aquello, pero en verdad, ¿tú te estás dando cuenta qué es lo que está diciendo la canción? Sí. ¿O a ti lo que te gusta es el ritmo? Uh-huh. ¿A ti lo que te gusta es el coro? Vamos a ver.
Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Ok, vamos a parar aquí un momentito. ¿Quién está hablando aquí?